versículo es considerado por muchos teólogos como el centro del Evangelio, como el centro de la palabra de Dios. Este versículo, Juan 3:16, es conocido por mucha gente. Es el más conocido, creo, en el mundo. Y nosotros creemos que este libro es la palabra de Dios y que tiene el mensaje para todo el mundo. Contiene 66 libros y cada uno de esos 6 libros creemos que ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Este se aplica para cada generación, se aplica para nuestra generación, se aplicó para las generaciones pasadas, se aplica para las generaciones venideras, para toda generación del ser humano. Esta Biblia, esta palabra, la palabra de Dios tiene aplicación, tiene un poder, tiene algo especial porque viene de Dios. Nos muestra la verdadera razón de vivir. Y esto es lo que queremos hablar hoy, la verdadera razón de vivir. ¿Cuál es la verdadera razón de vivir? ¿Cuál es la razón que usted cree que tiene para vivir? Pues la palabra de Dios nos dice cuál es la razón de vivir. El mensaje de la Biblia, hermanos, puede cambiar su vida. Puede cambiar la vida de cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando éramos niños que mi padre y mi madre nos enseñaban la palabra de Dios. Y esa palabra que ellos nos hicieron aprender, esa palabra que ellos nos ayudaron a memorizar, esa palabra trascendió en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos y en la mía en lo personal. Y leer esta palabra en un momento crucial, en un momento crítico en mi vida. A los 16 años yo recuerdo que yo tuve que hacer una decisión de entregar o no entregar mi vida a Jesús, de dejar que Él cambiara mi vida o no. Y yo recuerdo que yo lo hice y encontré lo que decimos, la verdadera razón para vivir. Ahora, hay problemas en la vida. Hay problemas por los cuales mucha gente no encuentra la razón para vivir. Y hoy queremos decirle cuál es el problema, las consecuencias y también la solución. Primeramente queremos decir que el problema es el pecado. Algunas personas le llaman de diferentes maneras. Complejo de culpa, algunos, eso le llaman los psicólogos complejo de culpa, ¿verdad? Es que me siento culpable. Y algunos le llaman sugestión, ¿verdad? O algunos también dicen que es temor, el temor a lo desconocido, y eso nos hace que nos sintamos mal. La palabra de Dios dice ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice que el pecado nos separa de Dios. El pecado quiere decir que nosotros hemos fallado en el blanco, no hemos dado en el blanco. Pecado es tirarle a un círculo con rayas blancas y negras en círculos y tener que darle en el centro. Y si usted no le da, ha fallado. Y cuando nosotros fallamos, esto se llama pecado. En la palabra de Dios le llama pecado y es fallar en el propósito de Dios. Y entonces la persona no encuentra la razón para vivir. No encuentra una razón por la cual vivir. Ahora, esto nosotros lo vemos desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva. A Adán y Eva Dios les dijo, no coman de ese fruto. Pero vino una serpiente, vino Satanás. Quizás una serpiente, no sé cómo haya sido esa serpiente, pero quizás una serpiente bonita, de colores, no sabemos. Pero sí vino y metió la duda. Le dijo, no te creas. Y la duda empieza a no creerle a Dios. Y usted diga, alguna persona dice, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Esas son cosas para personas subdesarrolladas, personas que no piensan. Yo les voy a decir que la duda la trae Satanás y la trae así a la persona que no sabe leer, como al que sea profesionista, tenga doctorado en alguna profesión. Ahí viene y Satanás trae la duda. Y así lo trajo en Adán y Eva. Le dijo primero a Eva, ¿verdad? Le dice, con que Dios les ha dicho que no toman de ese fruto, que no coman. Y dice, ¿y así?
Pues es que, miren, Dios les ha dicho eso para que no jueguen y no sean como Dios. Satanás dijo media mentira o media verdad. Sí es cierto, iban a ser como Dios, pero iban a conocer solamente el bien y el mal. Y aquí nosotros vemos, hermanos, que entonces Eva va y toma del fruto. ¿Por qué lo hizo? Porque dudó de lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, no tomas, y ella creyó ¿a quién? A la serpiente. Y esa duda, hermanos, trae orgullo. ¿Por qué quiso ella tomar? Para ser igual a quién? Para ser igual a Dios. Entonces viene la duda y entonces viene el orgullo y dice, pues yo voy a ser igual a Dios, aunque Dios me ha estado engañando. Dios no quiere que yo sea igual que Él. Y usted puede ver a través de la historia que el hombre ha querido ser igual a Dios. Ahora pensábamos nosotros que la ciencia nos iba a salvar, que el avance tecnológico nos iba a llevar a vivir mejor. Y usted puede ver cómo está el mundo. Hace poco mataron a un hombre, ahí en Libia. Y lo mataron de una manera despiadada. Eso es el avance tecnológico, es el avance que hemos logrado en 6,000 años, quizás, de existencia, hermanos. Entonces, el avance tecnológico no es. La ciencia no nos va a salvar. Y podemos ver, la ciencia es neutral. No es ni buena ni mala. Depende cómo la use el hombre. Es lo que hace bueno o malo. Entonces, la duda trae el orgullo y el orgullo trae la desobediencia, trae la rebelión contra Dios. Entonces, ella dudó, se enorgulleció y dijo, yo voy a hacerlo, tomó, desobedece y en esa manera se rebela contra Dios. Y de esa manera trae la muerte para nosotros. Y dice ahí Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, hermanos. Esto es lo que dice la palabra ahí. No hay uno solo que no haya pecado. La palabra de Dios nos habla de 10 mandamientos. Y ahora dice, no robarás, no mentirás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás. Yo le he dicho solamente 5 pecados. Y yo creo que cualquiera de estos 5 pecados los hemos quebrantado. Ahora, si mencionamos los 10, esto quiere decir que el pecado es fallar en cumplir la ley moral de Dios, en fallar en cumplir los 10 mandamientos. No hay nadie que los pueda cumplir. No hay un solo hombre que los haya cumplido. Y por eso la palabra de Dios dice, todos pecaron y todos están separados, destituidos, quitados, apartados de la gloria de Dios. Se ha traspasado la ley de Dios. Entonces este es el problema. El problema se llama pecado. Nosotros podríamos llamarle del nombre que usted quiera, pero dicen pecado. No diga pecado porque soy muy feo. Se siente feo que me digan que yo soy pecador. La palabra de Dios lo dice. Y nosotros tenemos que entender que ese es nuestro problema, esa es nuestra enfermedad. Yo quisiera ver las consecuencias del pecado. ¿Qué es la consecuencia? Separación de Dios. Y ahí en Romanos 3 también dice, versículos 10 al 12, ahí Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno en todo el planeta. Y esto quiere decir que yo entro ahí, usted entra ahí, todos entramos aquí. Dice que no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios lo dice aquí, ¿verdad? El hombre busca en diferentes lugares, de diferentes formas, satisfacer su necesidad. Ese vacío que el hombre tiene, busca en diferentes lugares, de diferentes maneras. Y esto, el pecado, ha producido que usted y yo tengamos necesidades más de las que deberíamos de tener. Tenemos necesidad, usted puede ver en el mundo,
Podemos nosotros decir que Dios amó al mundo y aquí nos dice que hay hambre. Usted puede ver que hay hambre en el mundo y la palabra de Dios dice que Dios nos ama. ¿Y cómo un Dios de amor puede permitir que haya hambre, que haya pobreza, que haya sufrimiento? Eso no fue decisión de Dios, fue decisión nuestra. Cuando decidimos rebelarnos contra Dios, cuando en nuestro orgullo decidimos no hacerle caso a Él. Entonces esto nos trae orgullo. El por qué yo me voy a dejar de esta persona. No, el racismo, ¿verdad? Esta persona es diferente, yo no la quiero. Hablamos de guerras, usted puede ver por una razón, por otra razón. Un país invade otro país, ataca de un país a otro. Y eso es por el orgullo, por la rebeldía que hay. Usted puede ver que hay enfermedades, hay depresión, personas que están deprimidas. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios. Y esta separación de Dios trae depresión, trae enfermedad. Usted puede ver que hay terremotos, los tsunamis, inundaciones, incendios. ¿Cuánta cosa podemos ver? ¿Y por qué sucede esto? Como consecuencia. Esta es la consecuencia del pecado, la separación de Dios. Y esto trae a estas necesidades, pero también hay unas necesidades más profundas, necesidades espirituales. Y en el fondo de cada alma hay una necesidad. En el fondo de cada persona hay un vacío. Nada lo ha podido llenar. Y si usted ha buscado en diferentes lugares, usted quizás ha buscado en las drogas, ha buscado en las fiestas, ha buscado en el prestigio, ha buscado en el reconocimiento, en las riquezas, en la diversión, en los placeres. Y usted ha visto que no se puede hallar. No lo podemos hallar. Yo busqué también en otros lugares. Y sí, dan placer momentáneo, pero luego se va. Y esto es lo que produce el pecado. Hay un vacío y nada lo puede llenar. ¿Dónde está el propósito de su vida? ¿Cuál es la razón que usted tiene para vivir? ¿Tiene usted una razón para vivir? ¿Cuál es el propósito de usted? ¿Dónde está buscando el propósito para vivir? ¿Dónde está buscando la razón para vivir? Piense en un momento. ¿Dónde está buscando? ¿Tiene una razón para qué vivir? Esto nos trae culpabilidad. Esto trae, en la culpa, trae problemas. Y esto trae problemas entre seres humanos. Esto produce divorcios. El egoísmo de una persona contra el egoísmo de la otra persona. Y los dos egoísmos luchando uno contra otro. Algunas personas no encuentran la solución y dicen, yo voy a tomar la puerta falsa. Me voy a suicidar. Pero le voy a decir una cosa, usted puede matar el cuerpo, pero el alma no la puede matar. La persona puede matar el cuerpo, este cuerpo se puede destruir, pero el alma queda. Y el alma es eterna. Y hay un problema espiritual, hermanos. Este problema, dijimos, hay una necesidad, es la necesidad que el hombre tiene, de encontrar una razón por la cual vivir. Pero hay un problema espiritual, y este problema se llama la muerte eterna. Muerte eterna, y la palabra de Dios lo dice. Que el que no cree en Él, dice, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el hombre ama su pecado, y por eso no quiere venir a Cristo. Y está ese orgullo entre humillarme delante de Dios o estar de pie. ¿Verdad? Yo recuerdo una vez un niño, ¿verdad?, que su mamá le decía, siéntate. Y el niño decía, no me siento. Que te sientes. No me siento. Y por fin se sentó el niño y dice, pues por afuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el orgullo del hombre, hermanos, desde niños, 6, 7, 8, 9, 10 años, empiezan a pecar, empiezan a hacer. 10, 11, 12 años, el niño ya está consciente, empieza a tomar conciencia de que hace cosas malas. Y esto es por el problema del pecado. Hay muerte eterna y hay separación eterna de Dios. Porque el hombre decide buscar las tinieblas en vez de la luz.
Entonces vemos, el problema es el pecado. Las consecuencias es la separación de Dios, la muerte eterna. Pero hay una solución. Y la solución es Jesucristo. Hay personas, y yo recuerdo, el hermano Billy Graham mencionaba en un testimonio, en una ocasión decía él, que él fue a la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética se entrevistó con varios funcionarios, y con uno de los funcionarios que se entrevistó del nivel más alto del gobierno soviético, quiso entrevistarse con él y le dice al hermano, bueno, después de haber platicado bastante tiempo, dice, yo no creo en Dios, yo soy ateo, pero creo que hay algo más fuerte que yo. Hay algo más allá de mis fuerzas y de mi alcance. Y eso tiene que entenderlo cualquier persona. Porque así es. Hay un punto que usted puede tener cierto control de la situación, pero llega un punto que usted no puede controlar la situación. Y usted empieza a sufrir, porque usted no puede controlar, no puede tener control de todo. Y aquí vemos que Cristo nos habla en su palabra, que a través de Él, dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solo por mí. Entonces la solución es Jesucristo. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Primera cosa que tenemos que ver, que Dios es un Dios santo. Yo no sé qué le causa a usted repugnancia, qué le causa a usted asco. Quizás comer algo, quizás alguna cosa que usted vea le produce náuseas. Pero a Dios le produce asco el pecado suyo y mío. Porque Él es santo. Santo, santo. Y Dios es justicia. Es un Dios justo y habrá un juicio. Habrá un juicio cuando Él venga por segunda vez. Y daremos cuenta ante Dios. Vamos a pasar ante los rayos X de Dios. Yo recuerdo cuando nosotros vivíamos en Guadalajara, vinimos una vez para acá, para Estados Unidos, mi familia y yo, y nos pasó una situación, pues, podemos decir un poquito vergonzosa o bochornosa, ¿verdad? Nosotros traíamos unos dulces para regalar a algunos hermanos, ¿verdad? Traíamos creo que 2 cajitas o 3, no me acuerdo. Y traíamos el equipaje. Entonces, usted sabe que cuando pasa a la aduana tienen que registrar si usted trae alimentos. Y entonces nosotros, pues pasamos y nosotros dijimos, no traemos alimentos. Y luego nos hablan, oigan, este es su equipaje, sí, este es. A ver, miren, vengan. ¿Ustedes no traen alimentos? No. Nos volteamos a ver mi esposa y yo, no traemos alimentos. A ver, entonces, hay algo aquí que no podemos ver. ¿Pueden ver su maleta? Ya empezamos a abrir la maleta y sorpresa, no nos acordábamos que teníamos los dulces. Y bueno, ahí pasamos una vergüenza, ¿verdad? Porque no nos acordábamos, no queríamos nosotros mentir ni engañar a la autoridad, simplemente no nos acordábamos. Pero usted probablemente ha hecho cosas malas que usted no se acuerda que las hizo. Pero Dios le va a juzgar, Dios nos va a juzgar de lo que hicimos y nos acordamos, y de lo que hicimos y de lo que no nos acordamos. Vamos a ser juzgados, porque Dios es justo, Dios es un juez que juzga, también juzga con justicia. Y quebrantar una ley, hermanos, ustedes saben que quebrantar una ley demanda pagar un precio. Si alguien se pasa un alto, tiene que pagar un precio. Si alguien excede la velocidad, tiene que pagar un precio. Si nosotros quebrantamos una ley de Dios, también tenemos que pagar un precio. También el Señor nos va a juzgar de lo que hicimos por la persona que estaba necesitada, o lo que no hicimos por el que tenía hambre, porque no tenía que comer, por el que no tenía que ponerse. ¿Qué habremos hecho? Dios nos va a juzgar. Y nos va a juzgar también por lo que hicimos con Jesucristo.
Dios envió a su Hijo Jesucristo por amor a usted y por amor a mí, para que creyéramos en Él y tuviéramos vida eterna a través de creer en Él. Pero si usted y yo no creímos en Él, entonces Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste conmigo? Ahí en Juan 3:16 dice, el versículo que leímos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos creó a nosotros con amor. Si usted se fija en Génesis, creó la tierra, creó el mar, creó el sol, creó la luna, creó los animales en el mar, creó los animales en el campo, los que se arrastran, los que vuelan, pero al que creó, el que fue creado al final fue el ser humano, porque preparó todo el ambiente para que nosotros pudiéramos estar ahí. Pero nosotros, por nuestra rebeldía, por nuestro orgullo, quebrantamos su ley. Y ahora Dios envió a su Hijo. El problema del hombre fue incredulidad, pero ahora la solución es fe. El problema fue dudar de Dios, y ahora la solución es tener fe en Jesucristo. En Jesucristo hay esperanza, en Jesucristo hay propósito, en Jesucristo puede hallar la razón para vivir. Y no hay razón para vivir fuera de Jesucristo. Y usted puede decir, sí hay. Yo le digo que la palabra de Dios, este libro que nosotros creemos que es inspirado por Dios, dice que nosotros no podemos vivir separados de Él. Y separados de Él nada podemos hacer. Ningún pecador puede llegar al cielo por sí mismo. Entre Dios y el hombre hay un abismo grandísimo. Y el hombre ha tratado de hacer puentes para llegar a Dios. A través de obras, a través de dinero, a través de religiosidad. Ni aún el estar en el templo cuenta. Porque es quererlo hacer en nuestras fuerzas. Es solo por gracia. Y por gracia quiere decir por algo que Dios dice, yo lo quiero dar. Aquí está. Aquí está, ¿lo quieres? Cuando usted le da un regalo, usted tiene la opción de decir, no, gracias. Es algo feo, ¿verdad? Pero usted tiene la posibilidad de tomar la decisión de aceptar o no aceptar el regalo. El propósito de Dios es que vivamos con Él en armonía. Pero el hombre, por su rebelión, por no creer a Dios, produjo este problema. Yo le puedo decir, y yo he dicho, creo que sin Cristo, aquí usted vive un anticipo del infierno. Usted dice, este es un infierno. Pues yo quiero decirle que sin Cristo, aquí está probando un poquito de lo que va a ser el infierno allá. Pero con Cristo, usted puede experimentar poquito de lo que va a ser el cielo también. Entonces usted puede decidir seguir yendo al infierno y morir eternamente, o puede usted empezar a vivir en armonía con Dios desde ahora, a través de Jesucristo para la eternidad. La palabra de Dios nos habla de dos caminos. Un camino que lleva al cielo y otro camino que lleva al infierno, a la condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces está la luz y están las tinieblas. Y usted escoge. Hay un punto en la vida del ser humano que tiene que decidir para dónde va. Yo le puedo decir que cuando va usted en una carretera y llega, por ejemplo, cuando llega a la división del 70 y el 35, ahí en Kansas City, usted puede decidir ir al 35 o seguir por el 70. Pero usted no puede decidir irse por el medio. Sería una locura. Entonces también aquí nosotros, si no escogemos a Dios, estamos escogiendo a Satanás, al enemigo. Estamos amando más las tinieblas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay dos cosas que usted tiene que hacer. Primero es arrepentirse. Y arrepentirse es cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, reconocer su pecado y sentir mucho, decirle, Señor, siento mucho haber pecado contra ti.
te quiero rendir mi vida a ti. Entonces usted tiene que decirle, Señor, me arrepiento, reconozco mi pecado y me duele mucho haber pecado contra ti. Esta es la primera cosa que usted tiene que hacer, arrepentirse de su pecado. Y la segunda cosa es tener fe en Jesucristo. Fe solamente en Él y no en nadie ni en nada más. La única manera que usted puede tener vida eterna es creyendo en Jesucristo. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice que creyendo en Él, no haciendo buenas obras, no haciendo tantas cosas que usted quizás ya ha hecho para tener la vida eterna. Pero la palabra de Dios, este libro, esta Biblia que ha cambiado vidas, esta Biblia, esta palabra de Dios que ha cambiado mi vida y ha cambiado la vida de muchos, puede cambiar su vida hoy. El pecado es nuestro problema, dijimos, y nos separa de Dios. Estamos insatisfechos, no encontramos satisfacción en el pecado. Pero ¿sabe qué? Creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, eso va a satisfacer su vida. Yo quiero invitarle, con esto voy a terminar, quiero invitarle a que usted le diga a Jesucristo, Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Creo que moriste en mi lugar. Reconozco mi pecado, te pido perdón por mi pecado y quiero entregarte mi vida. Voluntariamente, conscientemente decido entregarte mi vida y te recibo como el Señor, como el que va a dirigir mi vida y como el único que me puede salvar. Yo quiero invitarle, quisiera usted decirle hoy en esta noche a Jesucristo, quiero entregarte mi vida, quiero venir a ti, reconozco mi pecado, me arrepiento y me duele mucho haberte ofendido. Me duele mucho que no te he dado el primer lugar en mi vida. Perdóname y quiero que ahora tú vengas a mi vida, tomes dirección y tú dirijas mi vida y tú ahora seas mi Salvador. Yo creo que tú eres el único que me puede salvar y aquí está, te doy mi vida. Es las dos cosas que tiene que hacer usted: reconocer su pecado y arrepentirse y entregar su vida por la fe en Jesucristo. Hay hermanos que están orando ahorita por usted. Digo por usted, no es que sepan su nombre, pero están orando por si alguien necesita de Cristo, que Cristo pueda hablar a su vida. Si Cristo está hablando a su vida, yo le invito en este momento que le diga, Señor, yo quiero entregar mi vida. Yo necesito de ti. Yo tengo ese problema que es pecado. Estoy sufriendo las consecuencias y ahora quiero entregarte mi vida. Yo quiero decirle que yo una vez sí tuve que tomar esta decisión. Me tomó 2 años. 2 años desde que empecé a sufrir. Yo sentí un vacío. Y yo iba a la iglesia. En la iglesia decían que era un buen muchacho, una buena persona. Pero no me conocían. En mi casa ni cuando andaba con los amigos. Pero cuando yo entregué mi vida a Jesús, ese vacío, ese dolor, se desapareció. Todo porque puse mi confianza en Jesucristo. Yo le invito en este momento, si alguien aquí, en este lugar, quiere decir hoy, Señor, yo reconozco mi pecado y me arrepiento y quiero tu perdón. Perdóname y aquí está, te entrego mi vida.